¿Cómo les va, queridos hermanos? Ya finalizando este grupo de lecciones que tratan sobre el juicio y la crucifixión del Señor Jesucristo, eh, que vendría a enmarcarse dentro del segmento, digamos, en el que hemos subdividido el libro de Juan, que es el verbo crucificado, digamos, los sufrimientos del verbo. Hoy nos tocaría ver la lección 27, ¿sí? Que habla todo respecto al proceso de la crucifixión del Señor Jesús. Y bueno, uno lo lee a vuelo de pájaro, pero hay un montón de detalles y de cosas que es interesante que sepamos nosotros para poder apreciar, digamos, lo que dice la palabra de Dios. Eh, Nosotros tendríamos que hoy día tratar de analizar todo lo que es Juan capítulo 19 desde el versículo 16 al versículo 42. Y todo comienza con, bueno, con la orden que da Pilato de que sea crucificado el Señor, ¿no es cierto? Todo esto está relatado en Juan 19 del 17 al 22. Bueno, allí, digamos, del 17 al 22, bueno, no es largo, vamos a leerlo. Dice, y él cargando su cruz salió, bueno, el versículo termina el 19-16, dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, ¿no es cierto? Y ahí comienza toda una secuencia, digamos, de eventos, que hasta el versículo 22 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Y le dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Y Pilato les responde, lo que he escrito, escrito está. Y bueno, ¿y qué detalles hay acá? Bueno, primeramente el tema de por qué la ejecución del Señor Jesús por el método de la crucifixión. ¿Sí? Bueno, según los historiadores, no había una muerte peor que la muerte por crucifixión. Hasta los romanos la miraban con horror. Hay dos historiadores, que uno es Cicerón, que él declara que era la muerte más cruel y aterradora. Tácito, otro escritor, dice que era una muerte denigrante. Y el origen, digamos, ¿quiénes son los mentores, digamos, los inventores del proceso de crucifixión? Eran los persas. Los persas, ellos tenían una creencia, digamos, que la tierra era sagrada. Entonces cualquiera que mereciera, digamos, la muerte, un ladrón o un criminal, digamos, no tenía que morir en la tierra, porque si no la contaminaba. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo mataban en un palo elevado, y que los buitres se lo coman y que termine muriéndose así, ahí colgado, pero no en la tierra porque la contaminaba. Y de ahí, digamos, los cartagineses adoptan este tipo de ejecución, y después los romanos la toman de los cartagineses. ¿eh? Y una de las características, digamos, de esta muerte era que, o sea, ningún ciudadano romano podía morir crucificado. Eso era imposible que eso suceda. Era una muerte que estaba reservada solo para los esclavos. Y esa es una característica. Eh, Dice Cicerón que es un crimen atar a un ciudadano romano. Todavía un crimen mayor el apalearle. Es casi como cometer un parricidio el darle muerte. ¿Y qué podría decirse de la crucifixión? Acción tan nefasta no se podría describir con palabras porque no tiene calificativo. Fue esa muerte la más terrible del mundo antiguo,
reservada para esclavos criminales, la que sufrió nuestro Señor. ¿Y cómo era el proceso? El proceso tenía una rutina, digamos, que se seguía a rajatabla, ¿sí? Y todo comenzaba con el veredicto del juez, que en este caso era el gobernador, era Pilato, ¿sí? Y él, con las palabras ibis ad crucem, que quiere decir irás a la cruz en latín, como, digamos, después de haber hecho el juicio y haber determinado que la condena, pronunciaba esas palabras y el veredicto se llevaba a cabo inmediatamente. Entonces se ponía al condenado, digamos, bajo la custodia de 4 soldados y se le colocaba un travesaño, el travesaño de la cruz se le colocaba y él tenía que, sobre los hombros, y él tenía que llevarlo hasta el sitio de la crucifixión donde estaba ya clavado el otro poste, el palo que va vertical. Y bueno, era una costumbre también pegarle una buena azotada, azotarlo antes, ¿sí? Y seguir azotándolo durante el camino, para que siguiera adelante por si se caía, para que se levante y para que llegue al sitio de la crucifixión, donde iba a ser ejecutado. Delante de ese cotejo, digamos, hacia la muerte, iba uno de los soldados, llevaba el cartel. ¿El cartel qué decía? El cartel, digamos, tenía la finalidad, o sea, eso era una costumbre, llevar delante de donde iba el reo, digamos, el condenado a muerte, iba el cartel que se clavaba en la cruz. ¿Y qué decía el cartel? Eran las causas por las cuales él moría, eran los delitos, ¿sí? Dice la historia que en el cartel se podía leer el crimen por el que se lo había condenado y se le conducía pasando por el mayor número de calles, o sea que encima lo hacían caminar un montón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían caminar tanto? Y eso tiene un significado doble, un significado de intimidación a las personas, como diciéndole, cuidado, esto le puede pasar a usted. Pero también tenía un significado humanitario, porque si encontraban, digamos, a mí, digamos, me emociona pensar en esto, por si encontraban a alguien que podía dar testimonio a favor del condenado, los soldados tenían la atribución de llevarlo de nuevo al tribunal para que se considere el testimonio de alguien que pueda atestiguar algo a favor y que evite que muera. Y qué lástima, ¿no? Y qué cosa tan terrible que Jesucristo, el Señor, no tenía, nadie pudo salir, nadie se atrevió, digamos, a dar testimonio a favor de él después de todo lo que él había hecho, ¿no? Nadie se jugó. Y ya vamos a ver qué significado, qué cosa produjo eso. Ya lo vamos a ver al final, muy interesante. Entonces, ese cartel que iba escrito en 3 idiomas es lo que los enardece a los judíos. Ustedes sabían, ya hemos visto en la lección pasada, que no había feeling, digamos, entre los judíos y Pilato. Pilato los odiaba a los judíos. Ya saben ustedes que él nunca fue muy popular. Y con esta acción, él les clavó una puñalada tardía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él, los judíos acababan de decir que no tenían más rey que el César, ¿se acuerdan? Acababan de rechazar a Jesús como su rey. Y Pilato sarcásticamente puso aquel cartel en la cruz y después se niega a hacer una modificación. Y ustedes podríamos nosotros pensar que cómo él se manifiesta ahora tan inflexible
tan inflexible, tan duro, como y que él, como que los designios de él y las decisiones de él son irrevocables, si de pronto, digamos, él había sido tan débil sobre el tema de la crucifixión. Y es una de las paradojas de la vida, que uno puede mantenerse firme acerca de cosas que no importan y débil ante las que tienen una importancia suprema. Que el Señor nos ayude. Y un detalle, una perlita, digamos, que encontré en la lectura de algunos comentarios, es que se afirmaba que el sacrificio de Isaac habría tenido lugar exactamente a la hora en la que más tarde se establecería la inmolación del Cordero Pascual, o sea, del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y qué cosa, ¿no? Para pensar y para adorar a Dios y para dar nuestra gratitud infinita, porque Él ha provisto ese Cordero perfecto para que nosotros podamos ser libres de la muerte, ¿no? Bueno, a continuación, otros detalles sobre el tema de bueno, también la cruz tenía un significado de humillación. Lo que se quería no era solo matarlo, sino también humillarlo al que era condenado. Dice, para los romanos la crucifixión era un castigo doble, pues no solo se ponía fin a la existencia del condenado, sino que además los individuos morían sin reposar los pies en la tierra, no obteniendo entonces el amparo de los dioses. O sea, para los romanos, al contrario, ¿sí? No poder poner los pies en la tierra era un castigo peor. ¿Por qué? Porque ellos decían que no iban a tener amparo de los dioses los que no apoyen el pie en la tierra cuando estén muertos. Hay una historiadora de la Universidad de Boston que afirma que este sistema de ejecución también tenía un significado muy poderoso de intimidación del gobierno, para que todas las personas, como diciéndole, deténganse con cualquier cosa relacionada con lo que le está pasando a este hombre. Y bueno, a continuación podemos ver algunos detalles. Continúa la lectura en Juan 19 del 23 al 24, donde están los soldados jugando a los pies de la cruz. Y bueno, estos soldados indiferentes, ¿sí?, que echaban dados, dice, sobre la ropa del Señor, insensibles, porque lo hacían delante de los ojos de la madre, y delante de los seres queridos del Señor. A ellos no les interesaba nada. Y bueno, hay un detalle, ¿no? La leyenda que había sido, hay una leyenda que dice que había sido María la que había tejido la túnica, para dársela como un último regalo a su hijo cuando salía al mundo. Si en verdad, y bien puede serlo, porque lo que solían hacer era algo que solían hacer las mamás judías, hay algo doblemente triste, digamos, que esa escena de estos soldados insensibles jugándose la túnica de Jesús delante de la madre, digamos, de él, que ella había tejido eso, ¿no? Qué cosa tan terrible. Pero también tiene un significado espiritual, porque esa túnica sin costuras, ¿sí?, era una túnica que usaban los sacerdotes, y eso hace referencia al significado, digamos, sacerdotal de Jesucristo, porque el sacerdote, el pontífice, es un puente entre Dios y los hombres, y eso es lo que es el Señor Jesús, que Él hizo un puente entre Dios y nosotros. Y también hay implícito en esos dos versículos el cumplimiento de una profecía que estaba en Salmo 22, 18, donde dice que iban a repartir los vestidos del Mesías y sobre él iban a echar suertes, ¿no? Varios detalles en dos versículos, muy interesantes. Y bueno, a continuación del versículo 25 al 27, bueno, vemos acá
quiénes eran esas personas, esas mujeres que estaban ahí a los pies de la cruz, y se mencionan a, a varias. Y bueno, hay un detalle, ¿no? Siempre era peligrosísimo, digamos, para todo el mundo asociarse con una persona que el gobierno había considerado lo suficientemente peligrosa como para merecer la cruz. Entonces, como ustedes imagínense que de pronto, miren ustedes, los discípulos en el huerto salen huyendo. ¿Por qué? Porque era sumamente peligroso estar asociado con alguien que iba a ser apresado, que lo estaban buscando, más y lo iban a buscar con 200 soldados. Cuánto más si había sido condenado a muerte, el estar ahí parado a los pies de la cruz era una cosa de gran valor en cuanto a la valentía que tenía que tener la persona y al amor que tenías que tener por la persona que estaba muriendo, porque vos te estabas asociando con alguien que el gobierno había decidido que tenía que morir. Y bueno, de una de las Marías, la mujer de Cleofas, ¿sí? Esa no se sabe nada, pero sí se sabe de las otras tres. María, su mamá, bueno, amor hasta el fin, digamos, ella acompañándolo a su hijo. La otra era Salomé, que era la hermana de María, la madre de Santiago y de Juan. Ahí estaba la hermana de su madre, dicen los historiadores. O sea, no es que la nombran a Salomé, pero sí, bueno, vamos a leerlo al versículo. ¿Sí? Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofa y María Magdalena. Bueno, entonces Salomé, hay un detalle, digamos, ¿qué hacía ella ahí? ¿Ustedes se acuerdan que ella era la que fue a hablarlo a Jesús para ver cuál de sus dos hijos iban a ser mayor en el reino? Y Jesús la saca carpeando. Como una persona que se ha equivocado acepta la corrección del Señor y humildemente continúa a los pies de Cristo, acompañándolo. Y a veces nosotros nos pasa, y a mí me ha pasado varias veces, que uno hace algo y es corregido, tal vez en amor o tal vez con no tanto amor, pero aún así es corregido con la verdad. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué hace? Muchas veces tiende a uno a alejarse después de haber sido corregido, alejarse del Señor, alejarse de los hermanos, alejarse de la iglesia. Por eso le digo que a mí me ha pasado. En cambio acá la vemos a esta mujer, después de haber sido duramente corregida por el Señor, humildemente continuando, digamos, a los pies del Señor, para tener en cuenta. Y por último, ¿quién era María Magdalena? Jesús le había liberado de 7 demonios. Mucho para agradecer. El que mucho agradece, el que mucho, digamos, ha padecido, tiene mucho para agradecer. Y bueno, este detalle, ¿no?, del Señor cargando los pecados de toda la humanidad, librando una batalla cósmica contra el mal, venciendo al diablo, aún así, y sufriendo en su carne estos escarnios y estos sufrimientos indecibles y tan temibles y tan reservados solo para lo peor, aún así, él no se olvida de los deberes de hijo, digamos, de sus labores cotidianas y de la responsabilidad que tenía él sobre su mamá. Qué interesante. Dice, era el hijo primogénito de María y aún en el momento de su batalla cósmica no se olvidó de las cosas más sencillas que concernían a su hogar. Hasta el mismo final de su vida en la tierra, aún sobre la cruz, Jesús está pensando más en los dolores de otros que en los suyos. Gloria a Dios. Y a continuación, el versículo 18 al 30, Jesús dice, ya todo está completo, y no lo dice como todo se acabó,
no dice todo se acabó, dice, o sea, como reconociendo su derrota, me mataron, sino al contrario, ¿eh? Proclamando su victoria con un grito de júbilo, ya todo está completo. Parecía estar destrozado en la cruz, pero en realidad lo que había obtenido era una victoria. También aquí el escritor incluye el cumplimiento de otra profecía en Salmo 69, 21, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en cuanto al agua y la sangre, el versículo 31 al 37, bueno, había un detalle, digamos. Resulta que a los crucificados los dejaban hasta que se morían ahí, a veces pasaban varios días, los tipos agonizaban, dice que había algo que era común, digamos, en los crucificados, que era como, se les llamaban, como una locura que le daba, una crisis, digamos, ¿no? Una locura furiosa, dice, aunque impotente. Los romanos tampoco los enterraban a ellos, sino que simplemente los dejaban para que se lo coman los perros o los buitres. O sea, era tal el desprecio. Pero la ley judía era diferente. Establecía que si a alguien hubiere cometido algún crimen por el que mereciere la muerte y le ajusticiáis colgándole de madero, no dejéis que su cuerpo pase la noche puesto en el patíbulo, enterradlo sin falta el mismo día. ¿Sí? Eso decía Deuteronomio 21, 22 y 23. Y la ley, la Misná, que era la ley judía de los escribas, establecía que todo el que permita que un muerto pase la noche sin enterrar, transgrede un mandamiento, ¿sí? Entonces, lo más conveniente era que para acelerar este proceso que podía durar varios días, le quiebren las piernas a los tipos y le quiten el único sustento que tenía, digamos, para su peso, y eso aceleraba la muerte, digamos. Eso es lo que le pasa a los dos reos que estaban al lado del Señor Jesús, de un lado y del otro, le quiebran las piernas, pero como ya lo ven muerto a Jesús igual, para asegurarse, un soldado le clava una lanza en el costado y dice que sale agua y sangre, ¿sí? Bueno, y eso tiene muchas, bueno, muchas ideas, digamos, escrito sobre eso. Para mí no tiene mucho. Bueno, no quiero describirlo, digamos, ahora en este proceso, porque pienso que es mucho de poesía, digamos, por así decirlo. Pero hay una cosa muy importante que no podemos dejar pasar por alto, y es la profecía cumplida de Zacarías 12:10, que dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y eso sí era muy importante, que se cumpla esa profecía, y eso sí se cumplió, porque fue al único de los tres que traspasaron con una lanza. Y bueno, y finalmente termina el capítulo hablando de todo el tratamiento póstumo, digamos, después que Jesús muere, qué es lo que pasa con él. Y aparecen dos personajes, ¿sí? Nicodemo y José de Arimatea. Ellos eran miembros del Sanedrín y eran también discípulos secretos de Jesús. No se sabe si ellos estuvieron presentes en la reunión del Sanedrín en el que lo juzgan y lo condenan a Jesús antes de llevarlo al gobernador. No se sabe si estuvieron o no intervinieron ahí en la reunión. Eso no se sabe. Pero a veces, como dicen los escritores, regalarle una flor a un vivo es mejor que llevarle una corona de flores a la tumba. Y bueno, acá mucha cosa, después que lo matan a Jesús, no tiene tanto valor como una pequeña cosa cuando Jesús estaba vivo. Pero bueno, yo les había dicho, digamos, que algo pasaba que hacía que las personas cambien después
que Jesús muere, y eso dice Juan 12:32, dice: en cuanto a mí, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a mí a toda la humanidad. Y acá se ve eso, cómo estos dos discípulos que se habían mantenido encubiertos no tienen reparo ni vergüenza de dar la cara y de ir a pedirle al gobernador que le den el cuerpo del Señor Jesús, identificándose ya directamente con él, sino más bien, además proveyendo una tumba, además proveyendo recursos, digamos, de bastante costo para ofrecer, digamos, todo lo que hacía a la preparación del cuerpo, ¿no? Dice: la muerte de Jesús había hecho por José y Nicodemo lo que no había hecho toda su vida. En cuanto murió Jesús en la cruz, José olvidó sus temores y fue a dar la cara ante el gobernador romano para pedirle su cuerpo. Y en cuanto murió Jesús en la cruz, ahí estaba Nicodemo para llevarle un tributo que todos podían ver. La cobardía, la vacilación, la prudente reserva se había acabado. Los que habían tenido miedo cuando Jesús estaba vivo se declararon por él de una manera que todos podían ver tan pronto como murió. Que el Señor nos ayude a nosotros a tener esa valentía, ¿sí? Y a sentirnos atraídos a Él en todo lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que nuestros actos, nuestras acciones sean influenciadas, digamos, por ese amor al Señor y esa gratitud, digamos, a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Con esto termina este capítulo. Que Dios los bendiga y no se olviden de hacer la tarea.